Hoy vamos a hablar sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento es el origen de todo. Es lo que ocasiona que Dios obre en nuestras vidas. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros para poder perdonarnos y poder ponernos en una posición de hijos. Sin arrepentimiento no puede haber cambio. Sin arrepentimiento no podemos nosotros obtener la limpieza, ni tampoco nuestra posición como hijos, como ya lo hemos visto. Así que hoy vamos a hablar sobre la necesidad de arrepentirnos de una manera correcta, pero también vamos a hablar sobre cómo podemos nosotros evitar tratar de cambiar o tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestros propios esfuerzos. Así que el tema de hoy es arrepentimiento de obras muertas. La Biblia nos habla acerca sobre el arrepentimiento. En Mateo 3:2 dice la palabra del Señor: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. En Mateo 4:17 dice así la palabra del Señor: a partir de entonces Jesús empezó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Mateo 6:12 dice: y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. El libro de los Hechos, en capítulo 2, verso 38, dice: Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizados en nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos también, capítulo 20, verso 21, dice: he tenido un solo mensaje para los judíos y también para los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Como hemos podido darnos cuenta, la palabra del Señor nos exhorta, nos motiva a que exista un arrepentimiento. La palabra del Señor está llena de frases, llena de mensajes, está llena de motivaciones acerca sobre lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer si nosotros queremos acercarnos a Dios. La manera correcta de acercarnos a Dios es a través del arrepentimiento. La razón es obvia: hemos fallado, hemos pecado, nos hemos apartado de Dios voluntariamente, hemos pecado y hemos ofendido a Dios. Entonces la forma de volver a retomar o restaurar la relación que se perdió por nuestra causa es a través del arrepentimiento. Es venir delante de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados, tal y como nosotros hemos leído en estos pasajes que hemos visto. Así que Dios nos exige arrepentimiento. Esa es la manera como nosotros vamos a entrar en una relación correcta y adecuada con Dios. No es a través de la religión, no es asistir a la iglesia, no es sentarnos en una silla, no es establecer una relación religiosa ni con la iglesia, ni con los hermanos, ni con el pastor. Es arrepentirnos, porque eso es lo importante. Podemos nosotros hacer cualquier cosa sin arrepentirnos, pero nunca nos vamos a acercar a Dios de esa manera. Podemos acercarnos a las personas, a las organizaciones, pero no vamos a poder nosotros acercarnos definitivamente a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a conocer qué es lo que dice. En Hechos 17:30 dice: en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepientan de sus pecados y que vuelvan a Él. Es maravilloso ver lo que Dios está diciendo aquí. Dice: Él manda, y Él dice que tenemos que
arrepentirnos de nuestros pecados y volver a Él. Esto es el mandato del Señor para cada uno de nosotros. Sigamos leyendo lo que dice la palabra del Señor para nosotros. En Amós 3:3 dice: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde es que van? La idea aquí es esta. Si dos no se ponen de acuerdo, no pueden ir al mismo lugar y no pueden estar en contacto y en comunicación. Entonces, no podemos estar nosotros de acuerdo, no podemos caminar, mejor dicho, decirlo así, no podemos nosotros caminar con el Señor si no estamos de acuerdo. Y para estar de acuerdo con Dios, nosotros tenemos que arrepentirnos. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Entonces, no podemos acercarnos a Dios si nosotros no hemos reconocido nuestros pecados, que le hemos fallado, que lo hemos ofendido, y desear caminar con Dios así. Yo creo que en ninguna relación de amistad, con amigos, con nuestro cónyuge, si nosotros no primero hablamos y arreglamos las cosas, definitivamente no vamos a poder caminar bien juntos. Hay que empezar por allí. Por eso Amós dice que no podemos caminar juntos si no estamos de acuerdo. Entonces es necesario y es importante que cada uno de nosotros nos pongamos primero de acuerdo con Dios. Vamos a ir nuevamente a la palabra. Allí en Isaías capítulo 59, verso 2. Dice de la siguiente manera: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados Él se alejó y ya no los escuchará. Esa es la razón. No es que Dios se haya alejado de nosotros. Es nuestro pecado, es nuestra actitud, es nuestra maldad lo que ha hecho que nosotros nos apartemos de Dios. Es por eso y es importante y es necesario que lo reconozcamos. Porque las ofensas que nosotros hemos hecho a Dios han sido lo suficientemente grandes, como dice aquí, para que nosotros, en este caso, para que Dios se haya apartado de nosotros y no atender nuestra causa si primero nosotros no nos arrepentimos. En una ocasión alguien me dijo: mire, pues yo no he matado a nadie, yo me porto bien, y mire, y no voy a la iglesia, y mire Dios cómo me bendice. Bueno, déjeme decirle que hay algo que ocurre en nuestras vidas y se llama la gracia de Dios. Hay una gracia que Dios da a toda la humanidad porque Dios es bueno. Dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y no solo eso, hay muchas otras cosas más que Dios hace sobre la humanidad, pero sobre todos. Pero aquel que verdaderamente quiere salvar su alma, aquel que quiere ir al cielo, aquel que quiere ponerse del lado de Dios, tiene que hacer algo. Y esto es arrepentirse. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Y vamos a seguir leyendo. Hoy vamos a hablar mucho acerca sobre lo que dice la palabra del Señor sobre estos puntos. Y vamos a ir entonces directamente a leer qué es lo que dice la palabra del Señor. En Lucas capítulo 13, verso 5 dice: no, y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Entonces, qué importante es el arrepentimiento. Tanto así que el mismo Señor dice que si no hay arrepentimiento, pues va a haber muerte espiritual para todos aquellos que no se arrepientan. Es necesario y es importante utilizar el arrepentimiento. Pero bueno, hemos llegado hasta aquí y hemos podido nosotros hablar sobre el arrepentimiento, pero yo quiero preguntarte hasta este momento, ¿tú tienes una idea de lo que es el arrepentimiento? ¿Te estás preguntando en este momento, ¿y qué será el arrepentimiento, pastor? Porque hemos estado hablando del arrepentimiento desde que empezamos esta clase, pero en sí, ¿qué es? Bueno, vamos a hablar entonces un momento sobre la definición de lo que es el arrepentimiento. Muy bien, vamos entonces a referirnos a la definición.
de lo que es el arrepentimiento. Y para poder nosotros comprender el significado de la palabra arrepentimiento, vamos a tener que conocer dónde es el origen, de dónde se origina esta palabra arrepentimiento. Y hay una palabra griega que se dice más o menos así, metanoeo, porque recuerda que la Biblia fue escrita en el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, y de ahí se traduce pues a todos los idiomas. Entonces, la palabra que se utiliza para referirse al arrepentimiento es esta, metanoeo. Esto significa un cambio de mente. No es solamente un cambio de lugar, no solamente es un cambio de vestuario, no solamente es un cambio de look, o porque ahora voy a una iglesia, ahora voy a otra. No, está hablando de un cambio interno. Estamos hablando de un cambio que ocurre en mi interior, específicamente en nuestra mente. No sé si alguna vez te has preguntado tú dónde ocurre la verdadera conversión cuando nosotros nos aceptamos a Jesús, porque todos decimos, bueno, ya me convertí. Sí, pero ¿en qué se convirtió usted? Bueno, la verdad, el arrepentimiento, la transformación de nuestras vidas ocurre en nuestra mente. Ahí es donde hay o donde sucede la conversión. Conversión, ¿verdad? Se habla de un cambio, se habla de primero una cosa, ahora es otra. Te voy a poner un ejemplo. Los que sabemos un poco sobre los carros, por ejemplo, hay carros que son de clutch, mecánicos, y los convierten automáticos. Hay carros también que los hacen, originalmente vienen de gasolina y los convierten, se llama un convertidor, ahí está, ¿verdad? Los convierten a gas propano, por ejemplo. Entonces hay bicicletas, ¿verdad? Que las convierten en bicicletas así, normales, a bicicletas eléctricas. Entonces quiere decir que lo mismo, ¿verdad? Al convertirse se vuelve en algo mejor, distinto, sigue siendo una bicicleta si es un carro, pero su funcionamiento es mucho mejor. Eso es lo que se refiere la palabra del Señor cuando nos habla de que verdaderamente nosotros tenemos que tener un arrepentimiento. Entonces, si la palabra arrepentimiento es un cambio de mente, entonces vamos nosotros a darnos cuenta de que no es algo que hacemos, es algo que nosotros pensamos. Entonces, no es un hecho, no es una labor, no es algo que nosotros hacemos, sino que es algo que nosotros, que ocurre en nuestra mente, porque lo que ocurre en nuestra mente lo vamos nosotros a expresar con nuestros hechos tarde o temprano. Hay una definición que también es muy importante que cada uno de nosotros tengamos presente, y son las obras muertas del arrepentimiento. ¿Cuáles son las obras muertas de arrepentimiento? Ya hablamos de que es necesario arrepentirse de verdad a través de la confesión, del arrepentimiento de nuestros pecados, del reconocimiento que nosotros hemos fallado delante de Dios. Pero también es necesario hablar sobre las obras muertas del arrepentimiento. Entonces, quiere decir que cuando alguien intenta acercarse a Dios, ¿verdad? Sin arrepentimiento, sino tratar de hacer otras cosas para poder agradarle a Dios, entonces esa es una obra muerta, porque esa obra no tiene ningún sentido ni ningún propósito delante del Señor. Por ejemplo, alguien podrá decir, bueno, me voy a portar bien para que Dios me perdone, para que Dios se agrade de mí, o le voy a dar una ofrenda muy grande, le voy a dar mi casa a Dios para que Dios me perdone. Esas son obras muertas, ¿verdad? Mire, imagínese, cualquier otra cosa que se pretenda dar, ofrecer y cumplirle a Dios que no venga a través del arrepentimiento es una obra muerta, carece de vida. Dios no la va a aceptar. Lo que Dios quiere es arrepentimiento. Entonces, lo que significa verdaderamente el arrepentimiento de las obras muertas es
un cambio en nuestra manera de pensar y de actitud en los hechos o en las obras que hemos hecho y que carecen de vida delante de Dios. Y en lugar de darnos vida, ¿verdad? Lo que nos van a guiar y a donde nos van a llevar es a la muerte. Porque el arrepentimiento es lo único que nos va a acercar a Dios. En cambio, cualquier otra cosa que hagamos para obtener el perdón de Dios, para obtener el, el, ¿cómo podemos decirle? Agradar a Dios, obtener el favor de Dios para nosotros, va a ser por gusto. Entonces, no hagamos obras para que Dios nos perdone. No hagamos obras para quedar bien con el Señor. Yo creo que eso de hacer obras en viene desde nuestros ancestros. Yo creo que ya viene bien marcado en nuestras vidas, porque tú recordarás que hemos aprendido en la escuela sobre qué es lo que hacían nuestros ancestros, nuestros antepasados antes cuando querían agradar a sus dioses. Pues hacían ofrendas de verdad. Si querían, por ejemplo, que les fuera bien en sus cosechas, bueno, entonces hacían una ofrenda, ¿verdad? Y todavía hemos visto que se hacen ofrendas por la cosecha. Si queremos que llueva, bueno, se hacen ofrendas. Si querían ganar en la guerra, pues hacían ofrendas, sacrificaban animales y algunos hasta sacrificaban seres humanos. Esas son obras muertas. No tienen ningún sentido. No van a provocar la atención ni tampoco van a hacer que Dios actúe en la vida del ser humano. Son obras muertas. Dios quiere arrepentimiento. Si uno quiere la salvación de su vida, si uno quiere que le vaya bien en esta vida, si uno quiere que Dios lo bendiga, si uno quiere que Dios lo prospere, si uno quiere que Dios haga algo por uno, hay que empezar por el arrepentimiento. Ahora, tenemos nosotros que saber sobre aquellas cosas que no son el arrepentimiento. A ver, vamos a ver. Arrepentimiento no es un remordimiento. Nosotros hemos pensado y hemos creído de que en muchas ocasiones que el arrepentimiento es el remordimiento. El remordimiento no produce ningún cambio de vida. El remordimiento lo único que hace es un sentimiento de culpa. Se siente, ¿verdad?, la culpa, y por eso viene el remordimiento. Entonces, en este caso, cuando alguien se sienta remordimiento, lo que está sintiendo es una acusación hacia sí mismo. Tampoco la tristeza, esa actitud de tristeza, de depresión, de desgano, ¿sí?, de agacharse y de llorar, ¿verdad? No, ¿verdad? Porque hay muchas personas que son descubiertas en un pecado, descubiertas en una situación, lloran, suplican, pero no cambian, ¿verdad? Entonces ahí no hay un arrepentimiento real y un arrepentimiento verdadero. Entonces se ponen tristes porque se les fue descubierto en su pecado, pero vuelven otra vez hacia él. Vamos a ver lo que es en sí un ejemplo del arrepentimiento. Y hay una historia que nosotros conocemos como la historia del hijo pródigo. Es una historia que el Señor Jesús contó y él muestra en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Ahí se encuentra esta historia y vamos a solamente leer unos versos nada más, pero esta historia trata de una familia, de un hombre que tenía 2 hijos y era una persona muy pudiente, tenía mucho dinero, y resulta que el hijo menor le dice a su papá que él no va a esperar hasta que se muera para tener su herencia, la quiere disfrutar en ese momento. Dice la Biblia que el papá reúne, ¿verdad?, lo que el hijo le corresponde y se lo entrega. El hijo va y lo malgasta con sus amigos, y dice que se va a otro país y resulta que se gasta todo, y además de eso, de quedarse sin dinero, el país entra en una recesión económica y ese muchacho cae muy bajo, y ahí es donde se arrepiente. Entonces dice Lucas 15:18, dice de la siguiente manera, dice: voy a volver
a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que es el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento implica varias cosas. El arrepentimiento es necesario que contenga ciertos ingredientes, como por ejemplo, es necesario que se descubra la razón del pecado, ¿verdad? O se descubra, ¿verdad? ¿Qué fue lo que fallé? Bueno, fallé, ¿verdad? Pequé, ¿verdad? Contra el cielo, pequé contra mi padre, ¿verdad? Pequé contra ellos, ¿verdad? El otro ingrediente que es necesario tener es que nosotros podamos, cuando en el momento que sentimos, vemos, identificamos, ¿verdad?, que hemos pecado, es ir hacia Dios, ¿verdad? Algunas personas se esconden de Dios, otras se van de la iglesia, otras dicen: bueno, ya me ensucié, ahora me embarro y es peor la situación que antes. Pero no, tenemos que buscar a Dios. Y después de eso también tenemos que tener nosotros la convicción de que Él hará un cambio de vida en nosotros. Él prometió que si nos arrepentimos, Él va a perdonar nuestros pecados. Así que es necesario y es importante que cada uno de nosotros sepamos, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos que hacer si nosotros deseamos que Dios obre en nuestras vidas y Él obre en nuestros corazones de una manera real y verdadera, ¿verdad? Entonces, las obras muertas no son otra cosa y nada más que son lo que nosotros pretendemos hacer para ganar la vida eterna. Recuerde que estamos hablando sin arrepentimiento. O sea, es todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Como ya dije, dígame cuánto cuesta la salvación, voy a ver si me alcanza, o me voy a portar bien, o ahora sí voy a ir a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos hemos visto gente que va a la iglesia y no cambia? Y bueno, no tienen la culpa. Es que no tienen la enseñanza, no tienen la formación correcta, ¿verdad? Porque no se trata de ir a la iglesia. A la iglesia venimos los que nos hemos arrepentido. A la iglesia vamos los que hemos reconocido nuestros pecados. A la iglesia vamos los que hemos decidido ir a buscar a Dios para que nos ayude. Recuerde, la iglesia no somos perfectos, nadie es perfecto, no vaya usted a pensar, ¿verdad?, que aquí todos somos perfectos, no, pero estamos los que nos hemos arrepentido, somos pecadores que Dios nos ha transformado y que estamos creciendo y que estamos madurando. Entonces, de nuevo, otra vez, las obras muertas son las obras que nosotros hacemos para tratar de ganarnos la vida eterna, para ganarnos la salvación y ganarnos el perdón de Dios. Pero que esas obras pues son ineficaces en sí mismas porque carecen de vida de parte de Dios. O sea, Dios no dijo que hiciéramos eso. Él dijo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y lo leímos varias veces al principio de esta clase. Entonces, puede ser que nuestros actos estén buscando en nuestra propia justicia. Lo que nosotros estamos haciendo es que Dios mire lo bien que yo me porto, que Dios mire lo bueno que yo soy para que entonces, ¿verdad?, Él me perdone, y eso no funciona así. Vamos a la palabra una vez más y vamos a ir al libro de Isaías capítulo 64, verso 6. Dice así la palabra del Señor: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, tratando de que Dios nos perdone, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Yo tengo un ejemplo muy particular sobre esto. Dice aquí que si nosotros tratamos de mostrarnos buenos delante de Dios, que no hemos hecho nada o tratar de hacer algo para que Dios nos perdone, que no sea arrepentimiento, dice ahí que son solamente como trapos sucios. Yo creo que en todas las casas hay trapos de
de cocina, ¿verdad? Con esos trapos se limpia de todo y huelen, bueno, no huelen bien, huelen feito, ¿verdad? Entonces imagínese usted que usted agarra ese trapo de cocina, así sucio como está, y usted viene y limpia la televisión, limpia las ventanas, limpia los muebles. ¿Qué va a pasar? Toda esa suciedad que está en el trapo se la va a pasar a todas esas cosas que usted limpió. Ahora, imagínese que ese trapo de inmundicia soy yo, somos nosotros. Y con eso tratamos de hacer cosas buenas. Las vamos a manchar. Van a tener el olor de nuestro pecado. Por eso es de que primero lo que hay que hacer es que ese trapo de cocina sea limpiado, sea nuestra vida, sea purificada con la sangre de Cristo, para que entonces al quitar toda la suciedad y todo el pecado, todo lo que ese trapo limpie huela distinto. Ahora ya yo perdonado, todo lo que yo haga, ahora Dios sí lo va a recibir. Pero Dios no me va a aceptar una ofrenda si mi vida está mal. Dios no me va a aceptar a mí que yo le sirva si mi vida no está bien. Primero hay que limpiar la vida y después entonces hacer lo que Dios nos esté pidiendo. En Romanos 3:23 vamos a encontrar una solución a esta situación, digamos, o a este pecado. Vamos a darnos cuenta, permítame un segundito. Sí, Romanos 3:23, sí, ya lo encontré acá. Dice, pues todos, dice, hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Eso es lo que dice el verso 23. Nadie puede. ¿Por qué? Porque hemos fallado. Pero mire lo que dice el verso que está adelante, el verso 24. Dice, sin embargo, con la bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Jesucristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Entonces nos damos cuenta que aunque nosotros hemos fallado y nosotros hemos pecado, Dios nos ha perdonado, nos ha hecho justos. Antes éramos injustos, ahora Dios nos declara justos. Solamente por aceptar a Jesús, solamente por reconocer nuestros pecados, Dios dice, bueno, ya este hombre, esta mujer ya no es culpable, ahora ya es mi hijo, ahora ya no tiene culpa, ya no hay nadie que lo venga a señalar de culpable, ya no se aceptan demandas en su contra porque este hijo mío se ha arrepentido y yo lo he perdonado. Así funciona Dios. Entonces, Él nos declara justos, dice, por medio de Jesucristo. Vamos a ver otras escrituras, otros versos de la Biblia que hablan sobre la justificación, y vamos a ir a Romanos capítulo 5 verso 1. Dice así: por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. En Romanos 5:9 dice, y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. También 1 Corintios 6:11 nos dice así: algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hay personas que están intentando tratar de ganar la salvación a través o mediante actos de caridad, intentan comprar la salvación de una u otra manera, y definitivamente nosotros tenemos que creer y que saber que la salvación, ¿verdad?, no se compra ni se adquiere de otra manera que no sea a través del arrepentimiento. Así que es necesario que comprendamos este principio, ¿verdad? Que el único camino para obtener el perdón de nuestros pecados no son las obras que yo haga, es lo que Dios ha dicho. Y Dios dice, hay que arrepentirse de todos los pecados. Ahora, vamos a conocer algunos versos importantes
de la palabra del Señor que nos hablan acerca sobre lo que es la salvación y es el perdón de los pecados. En Efesios 2, 8 y 10 nos habla de que la salvación es gratuita. Vamos a ir entonces. Primero, la salvación es gratuita. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ponga atención en esto. Nosotros sí tenemos que hacer buenas obras, pero no para ser salvos, sino ya que somos salvos, debemos de hacer buenas obras, no para alcanzar la salvación, sino como un resultado de la salvación. Por ejemplo, yo no puedo, si yo quiero ser doctor médico, yo no puedo ejercer la medicina si primero yo no me gradúo de doctor. Hasta que yo me gradúo de médico, entonces ya puedo yo ejercer, ya puedo recetar, ya puedo operar. Antes no lo puedo hacer. Lo mismo sucede, ¿verdad?, con nuestra salvación. Hay otras obras que son necesarias que nosotros veamos y conozcamos también, que no es lo que Dios tanto espera. Por ejemplo, obras religiosas, obras humanitarias, obras amorosas, etcétera, etcétera, no nos van a funcionar si nosotros queremos el perdón de Dios. Las obras humanitarias son buenas porque vamos a ayudar a otra persona, a otro ser humano, pero no van a hacer que Dios nos salve. Las obras amorosas pues también las hacemos con los seres queridos que amamos, pero eso no quiere decir que Dios nos lo tome en cuenta para el perdón de nuestros pecados. Lo único que nos perdona a nosotros de nuestros pecados es recibir a Jesús en nuestro corazón, aceptar la obra de Jesús en la cruz, lo que Él sufrió y padeció en la cruz para salvarnos. Eso es lo único que nos puede salvar a nosotros. Así que la salvación que Dios nos ha dado es tan cara, que verdaderamente solo la podemos obtener gratis. Es así funciona. En el Evangelio de Juan capítulo 6 nos dice de esta manera. Fíjate bien cómo dice: nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Eso es lo que dice. Entonces es necesario que nosotros hagamos la obra del Señor. Pero mira el verso 29 dice: y Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Mire, vamos a volver a leer este pasaje porque creo que es importante que nosotros lo volvamos a hacer. ¿Cuál es la única obra que nos salva? Otra vez, volvamos Juan 6, 28 y 29. Juan 6, 28 y 29. Dice: nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Y Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado, o sea, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios perdona nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos y si nosotros pues creemos en Él. Hay muchas más escrituras sobre lo que es el perdón de nuestros pecados, sobre el perdón que Dios hace. Y primero vamos a ver en Isaías 55:7, vamos a conocer ahí que tenemos a un Dios generoso en perdonar. Él no se queda con nada, Él no se limita. Mira lo que dice Isaías 55:7, dice: que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Así que acerquémonos a Dios. Él es generoso. Nos da mucha salvación.
La Biblia también nos habla acerca sobre que Dios es movido a misericordia. Lucas 15:20 dice: entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Esta es la historia del hijo pródigo. Y ese padre es Dios y ese hijo que se perdió somos nosotros. No lo rechazó, salió corriendo, lo abrazó y lo besó. Fue movido a misericordia. Otra de las cosas que nosotros también tenemos que reconocer es que Dios es fiel y Dios es justo y por eso es que Él nos perdona y nos limpia. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así, que si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También déjame decirte, sí es posible que nosotros podamos alcanzar misericordia. No es algo que esté lejos de nosotros. Sí, podemos alcanzar misericordia. Proverbios 28:13 dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. También tienes que saber qué es lo que el Señor Jesús hace con nuestros pecados. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros se lo confesamos, quiere decir que se los entregamos, lo ponemos ahí en sus manos. ¿Qué hace Él? ¿Qué hace Él? ¿Dónde los coloca? Mire, Miqueas 7:19. Sí, Miqueas también es parte de la Biblia. Sí, es un profeta. Mira lo que dice. Dice: volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Esto es lo que Dios hace con nuestros pecados. Así que, para tratar de resumir un poco acerca de lo que acabamos de ver acá, tenemos que reconocer que el arrepentimiento es la única manera. A ver, recuérdalo bien. El arrepentimiento es la única manera en la cual nosotros podemos acercarnos a Dios. Hay que arrepentirse y eso implica reconocer nuestros pecados, ir a Dios a pedirle perdón, ¿verdad? Y confiar que Él prometió que si Él lo va a perdonar, nos va a perdonar. Si Él prometió que nos va a limpiar, Él lo va a hacer. Hay que confiar. También tenemos que reconocer que nosotros no podemos hacer nada. No podemos pagar por el perdón de nuestros pecados. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer que haga que Dios nos perdone. La única obra que nosotros podemos hacer para que Dios nos perdone se llama arrepentimiento. No hay otra manera. Hemos leído suficientes versos sobre esto. Es necesario y es importante que tú revises tu manual para que vuelvas a leer otra vez los versículos que acabamos de ver, que respondas el cuestionario que tienes ahí para que tú lo hagas, para que de esa manera refuerces esta enseñanza. Dios nos quiere perdonar, más que nosotros buscarlo a Él. Él está apasionado porque nosotros nos acerquemos con arrepentimiento en nuestro corazón. Así que acerquémonos, pidamos perdón, confiemos y verás que vas a poder experimentar el verdadero perdón de tus pecados y vas a darte cuenta que tu vida va a cambiar. Tu vida no va a cambiar por ir a la iglesia. Tu vida va a cambiar cuando tú te arrepientas y confieses tus pecados. Entonces tu experiencia en la iglesia va a ser maravillosa. Va a estar Dios ahí, vas a sentir su presencia, vas a poder adorarlo, vas a poder bendecirlo, vas a poder escuchar su instrucción a través de la palabra. Así que no hagas obras muertas si te quieres arrepentir. Haz lo que el Señor dijo que debemos hacer. Confiesa tus pecados, busca al Señor y cree en Él. Que Dios te bendiga.